es mía, ¿eh? Sí, sé que no es suya, no sé de quién sea, Es de pero yo se la Rilke. escucho. Es Es de de Rilke. Rilke, sí. Ahora bien, por ejemplo, estamos ahorita en un ambiente hay gente de iglesia, hay gente de otro lado, está aquí también Nahum, el exdecano académico ahora del Conservatorio Nacional Ciudad de México, El pero también que maestro. ha trabajado con música dentro de la iglesia. Por ejemplo, ahorita en las iglesias hay todo un tema en torno, que no es malo, los grupos musicales y todo esto. ¿Cómo ve usted desde su perspectiva la música de la iglesia? ¿Qué le parece? ¿Qué falencias? ¿Qué podría fortalecerse? Pues yo lo que he visto, y lo digo también en función de conocer lo que ha sido la historia de la música en relación con los servicios eclesiásticos, y aquí destaco sobre todo por los grandes renacentistas, ¿no? O sea, los grandes polifonistas con Giovanni Perluigi da Palestrina a la cabeza, y muchísimos otros, Jacob Arcadelt y Oke Gem y Orlando Di Lassus, y así una lista interminable de maravillosísimos compositores renacentistas que llevaban a la gloria misma, pues, la creación musical en relación con el ejercicio religioso, o desde la perspectiva ya más hacia el periodo post-reforma, y ahí dominando sobre todo la tradición alemana, aunque no es la única, pues con los grandes compositores alemanes como Heinrich Schütz y Dietrich Buxtehude y Johannes Pachelbel y Händel, y culminando pues desde luego con el grandioso Johann Sebastian Bach, y pensar que la música eh, que tenía, pues digamos, uso práctico en los servicios religiosos y que en muchas de las ocasiones fue escrita para esos fines, ¿no? Alcanzó esas glorias, pues no puedo más que decir que me parte el alma y me duele todo mi corazón, mi cuerpo y mi intelecto y, en fin, todo lo que es mi ser, de encontrarme hoy que en las iglesias, cualquiera, sean católicas, protestantes, en fin, las que sean, ya no encuentro diferencia entre esa música que se ofrece ahí y la que escucho en un supermercado, por ejemplo, ¿no? O cuando voy caminando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que aquí hay una degradación tremenda que en mi convicción absoluta tiene que ver con una degradación tremenda del espíritu. Que eso es lo que más me molesta finalmente. Porque, porque estas musiquitas, si es que si acaso les pueden llamar así, de ninguna manera fortalecen el espíritu, porque el secreto del ejercicio musical, ¿ah?, está en poder ser, el poder tener una actitud reverente, una actitud de admiración, de respeto hacia el sonido como máxima expresión y la única más importante del fenómeno musical, en donde lo importante de esa vivencia es lo que se conoce como los armónicos o lo que resuena, ¿no? Que por eso también las construcciones, la arquitectura de las iglesias de toda la Europa, pues tanto las renacentistas o las barrocas y demás, tienen una acústica ideal para todos estos procesos, o sea que reverbera el sonido un promedio de 2 segundos como duración ideal, ¿no? ¿Y qué sucede? Que es justo ese ejercicio sonoro, esa vivencia de ese ejercicio sonoro, lo que ordena nuestro interior. Nosotros con frecuencia pensamos, incluso muchos compositores piensan, que al estar componiendo están ordenando los sonidos, y eso no es el caso. Es decir, uno debe ser dócil, debe ser, digamos, respetuoso, incluso tener devoción hacia esa manifestación suprema de la naturaleza, que es el sonido, y ser obediente a lo que el sonido mismo nos va diciendo. Es algo que yo, por ejemplo, he vivenciado tantísimas veces en mi experiencia en tanto que compositor. Para mí el ejercicio de la composición musical es siempre un tremendo problema, o el problema mayor que tengo es el que tiene que ver con cómo iniciar una pieza. Porque cuando uno está con esa
necesidad de componer algo es porque hay una energía interior que genera a la vez una necesidad de que esa energía sea compartida y que por lo tanto esa energía tiene sus propias características. Y mi tarea principal y la más difícil para mí es descubrir cuáles son las características de esa energía y a la par descubrir cuál es el sonido que mejor refleja esa energía. Por lo tanto, descubrir el primer sonido de cualquier pieza mía es el reto más grande que he tenido siempre, ¿no? Pero una vez que eso sucede, ya ni siquiera me doy cuenta qué es lo que sucede después, porque ya el mismo sonido me va llevando. Es decir, yo he aprendido desde muchos años, mi experiencia en mis clases de composición y demás, sobre todo en Salzburgo, Austria, en que, en que lo correcto no es imponerle al sonido cosas. O sea, hay que respetar la naturaleza del sonido como el poeta respeta la naturaleza de la palabra. Y aquí recuerdo mucho lo que aconseja Rilke, creo que fue su primera carta, de las 10 maravillosas cartas a un joven poeta, que recomiendo muchísimo a todo mundo. Y le recomienda a este joven poeta que pide su consejo, de apellido Capuz, le dice, cuide usted de respetar el sonido de las palabras, pero no se atreva a forzar su significado. Porque el sonido, en efecto, puede cambiar el significado según cómo se manipule o no se entienda pues su naturaleza. Así que, ¿qué es lo que sucede? Que con estas musiquitas tipo centro comercial, dijéramos que va a un supermercado o al mercado, qué sé yo, lo que sucede con esos fenómenos, que tienen sus propias leyes, desde luego, es que esos provocan en uno que el espíritu se aleje de ese contexto. Y como no son fenómenos que tienen una estructura musical en el sentido de que generan armónicos, que es lo esencial de la música, pues tampoco pueden ayudar a que el espíritu encuentre su orden interior, que es digamos, la meta máxima en ese contexto, ¿no? O sea, no es que uno ordena los sonidos, sino que los sonidos nos ordenan interiormente. Y ahí está el gran secreto de saber ser dócil, respetuoso del fenómeno sonoro para que se manifieste en toda su fuerza. Que lo curioso de ese fenómeno es que es una fuerza tan poderosa como a la vez es una fuerza endeble, dijéramos, ¿no? Porque no es asible. O sea, no lo puede uno tomar con las manos y someterlo, ¿no?, al capricho de uno. Entonces, es esa suavidad y esa manifestación tan etérea que finalmente es lo que permanece en el espíritu. Lo otro no permanece en el espíritu. Y yo creo que todos esos grandes compositores, los que ya he mencionado, Palestrina, Arcadel, Buxtehude y Orlando Di Lassos y Bach y Händel y qué sé yo, Telemann, tenían esto muy en mente. Es decir, son compositores que no le han impuesto absolutamente nada al sonido, sino que se han dejado llevar todo el tiempo por el sonido. Porque el sonido finalmente es una manifestación de energía. Es decir, el sonido se genera como una manifestación energética del ser humano. De ahí su grandeza, porque tiene esa dualidad. Eso es la dualidad que significa que es una creación del ser humano, pero el ser humano no puede controlar esa creación, porque en el momento en que se genera pasa a ser propiedad, llamémosle así, del cosmos. Y eso no lo puede controlar uno. Pues el sonido tiene características como lo tiene, yo diría que lo comparo con frecuencia como el arco iris. Alguna vez escuché a un profesor tan irresponsable aquí en la Facultad de Música de la UNAM, que llegó con la peregrina idea de que a partir de la experiencia de los armónicos iban a producir nuevos sonidos. Y entonces un estudiante me lo comentó un día, le dije, pues mira, es como si tú dijeras, a ver, le voy a quitar este color al arcoíris para formar un nuevo color. ¿De qué me estás hablando? O sea, esa conformación del arcoíris es absolutamente inseparable. Es en esa diversidad, en esa riqueza,
de colores es una unidad, es una sola manifestación energética. Y lo que tenemos que hacer es entender esa manifestación energética. Por lo tanto, yo creo que no es función de estas actividades, pues no sé, a lo mejor muchos se van a molestar con lo que digo, pero pseudo musicales que tienen su batería y si tienen su guitarrita y qué sé yo. Eso es competir con Televisa, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Es competir con unos programitas de, no sé, hoy en día no sé cuáles sean los programas famosos, no sé si sería lo de Bad Bunny o Maluma o lo que era siempre en domingo, qué sé yo. Yo creo que aquí lo que está pasando es que en las iglesias, en todas, no se ha entendido cuál es la justificación para tener música en las iglesias. Yo creo que esa es una pregunta esencial, porque como yo veo que lo que ha decaído, eso, pues yo no veo que eso sea ninguna aportación en el sentido de profundizar, ¿no? Recuerdo que hace años tuve una discusión pues, más o menos fuerte con los coordinadores de lo que era el coro Amén, que ahora ya por desgracia pues ha venido a mucho menos. Me convocaron para platicar porque tenían un proyecto. Y en esa plática me comentaban que el proyecto es que uno de los directivos del coro tenía buenos nexos con lo que era, en ese entonces hablo de hace como 25 años más o menos, o 20 quizá, lo que era la Sociedad Bíblica de México. Y que había logrado convencerlos para que la Sociedad Bíblica patrocinara un concierto del coro. En ese momento que me comentaban eso, yo me acordé de cuando estaba yo en Princeton. Cantamos varias veces en Nueva York, en la Filarmónica de Nueva York, conciertos para festejar el aniversario de ese año de la Sociedad Bíblica de Nueva York. Y lo que hacía la Sociedad Bíblica es que contrataba a la Filarmónica de Nueva York, o sea, estoy hablando de cantidades fuertes de dinero, contrataba la sala, que es la sala Avery Fisher Hall, es una sala pues muy llena de historia y de tradición y demás. Contrataba al coro, que era un coro de 200 voces, ¿no? Más o menos, los solistas, etcétera. Y así presentamos ahí en esos conciertos de aniversario de la Ciudad Bíblica, pues en aquel entonces una vez fue la Elías de Mendelssohn y otra vez fue la Pasión San Juan de Bach, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces cuando estos amigos del coro oratorio me contaron eso, dije, pues fantástico, es la oportunidad grandiosa. En esa época estaba en su apogeo la famosa guerra de Irak, ¿no? Dije, ¿por qué no hacemos algo grandioso? El Requiem de Guerra de Benjamin Britten. Es una obra poderosísima, lleva 3 coros, o sea, 2 de adultos y uno de niños, ¿no? Lleva creo que 4 solistas o 5. Una orquestación maravillosa, es un gran compositor inglés que toma el texto de la liturgia, en este caso católica, del Requiem, y le agrega poemas de un soldado británico que estuvo en la guerra y que vivió todas las atrocidades de la guerra. Y va alternando esos poemas con el texto litúrgico del Requiem. Es una obra hermosísima, muy poderosa. Uy, no, dijeron, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Eso no jala gente. Digo, ¿cómo que no jala gente? ¿De qué me están hablando? ¿Ah? Y entonces, es que la sociedad bíblica quiere que sea un concierto masivo. Y lo que ellos están proponiendo es que sea Gloria Vivaldi. Dije, pero ¿cómo puede ser? En cada esquina se escucha Gloria Vivaldi todo el tiempo. ¿Ah? Y cuando se tiene ya un apoyo a esta naturaleza, pues hay que hacer algo que esté a la altura de estas celebraciones. Porque es como si yo les dijera, pues, ¿por qué no en lugar de dar clases de literatura, por qué no se llevan a Polo Polo a las escuelas y los niños serán más felices? ¿No? Y será un éxito tremendo. Pues no hubo manera de convencerlos, se quedaron con su Gloria Vivaldi, que salió muy mal, por cierto, y todos felices porque pensaron que así ya cumplían con lo que ellos consideraban la encomienda del Evangelio. Dije, pues no estamos. O sea, justo eso es lo que está contradiciendo el sentido bíblico de las cosas. O sea, aquello que dice, que le decía el apóstol Pablo
a Timoteo, si no mal recuerdo, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué alejar a la gente de lo sustancial? ¿Por qué pensar que la gente tiene un cerebro mínimo y que no es capaz de entender nada de estas cosas? Para mí, el mejor ejemplo de que yo tengo razón en lo que estoy diciendo, lo viví justo cuando estuve en el seminario, aquí en México, allá por el año, debe haber sido el año 67, si no mal recuerdo. Sí, fue ese año porque estaba todavía Oscar Rodríguez como nuestro director. Se organizó una gira del coro a los estados de Chiapas y Tabasco. Fue una gira extensa. Llevábamos un programa, pues me parecía muy bonito, pues obras del Renacimiento europeo, de Palestrina, de Arcadelt, de Gabrieli, en fin. Y llevábamos también este motete famoso, Jesús mi alegría, de Johann Sebastian Bach, que es un motete complicado, hermosísimo, para 5 voces, y una serie de arreglos de Negro Spirituals y de diversos himnos, ¿no? Y fue una gira muy exitosa, pero la época de verano o de lluvias, no me acuerdo qué época fue, y en Chiapas teníamos en uno de esos días de la gira, teníamos programado un concierto en una comunidad a las 12 del día. Resulta que, como era época de lluvias y eran caminos de terracería, se atascó uno de los vehículos y pues, estuvimos batallando ahí hasta que logramos zanjar esa situación. El hecho está en que llegamos a esa comunidad, a esa congregación, con 4 horas de retraso. Y pensamos que ya no iba a haber nadie, ¿no? Pero nuestra sorpresa es que llegamos y ahí estaba el templo lleno. Era un templo con una nave grandísima, de dos aguas, que se llama, ¿no? Techo de palma. De un lado todos los hombres y de otro lado todas las mujeres. Vestidos con traje de gala de su cultura, porque eran, ya no sé ahorita si eran tzotziles o lacandones o no sé de cuál cultura de estas eran. El hecho es que era una comunidad indígena en donde incluso no se hablaba español. Pues llegamos ahí pues, con una vergüenza por ese retraso y nos bajamos rápido el autobús y vámonos y ya estábamos ahí en el altar para empezar el concierto. Y nuestro director, Oscar, empezó entonces a dar breves explicaciones sobre cada pieza. De alguna manera, el asunto del canto para esta comunidad era una revolución. Primero porque nunca había estado ahí un coro, nadie sabía qué era eso. Era una revelación total para ellos. Segundo, el asunto del idioma. O sea, hablaban su idioma, no, insisto, no recuerdo cuál era, si tzotzil o lacandón o cuál. Y nosotros cantamos una parte en latín, ¿no? Otra parte los espirituales negros, una parte en inglés, otra en español. El motet de Bach, que originalmente está escrito en alemán, lo cantamos en español. Pero es irrelevante eso, porque nadie entendía nada de esos idiomas, ¿no? Absolutamente nadie, ninguno de sus idiomas, ¿no? Terminó el concierto y el pastor nos dice, porque el pastor estaba haciendo las traducciones pues, del español a este idioma, pues le voy a preguntar a la congregación cuál es su opinión del concierto. Habían repartido unos programas de mano, que eran unas hojas de media carta, pues, dobladas y tenían ahí el programa de mano. Entonces el pastor fue mencionando obra por obra y les pidió a la congregación, que tradicionalmente ahí no se acostumbraba a aplaudir, que señalizaran su entusiasmo por la pieza, agitando sus programas de esta manera para manifestar que les había gustado. Y ya según el caso, pues, si había mucha manifestación de eso, pues que había gustado mucho, y si no, pues no había gustado tanto y así. Insisto en que se trataba de una comunidad en donde nunca en la vida se había escuchado un coro. Es decir, yo lo pongo entre paréntesis, tenía la gran ventaja esa comunidad de no haber recibido nunca
esas cosas tan dañinas que se llaman como clases de apreciación musical, que para mí no son apreciación musical, sino para forjar o tratar de imponer ideas de cómo debe tocarse tal cosa o qué sé yo, ¿no? La música se debe vivenciar en directo y uno debe reaccionar de manera espontánea a eso. Y no que nadie nos diga cómo hay que reaccionar. Pues entonces, volviendo al caso, el pastor fue enumerando ahí las diferentes obras que si Tenebre Facte Sum de Palestrina y Jubilate Deo de Orlando Di Lazos, y etcétera, ¿no? Y mi sorpresa que me cautivó de manera, todavía me emociona contar eso, fue que la obra que más les gustó fue la más compleja de todas. El motete a 5 voces de Johann Sebastian Bach. Una polifonía totalmente intrincada. Nadie podía, si lo hubiéramos cantado en alemán, hubiera sido lo mismo porque nadie entendía alemán. Y nadie hubiera entendido porque el texto está tan polifónico, pues, que no hay manera de entenderlo. Excepto en los corales, que va de una manera más como un himno, ¿no? Y yo dije, no puede ser. ¿Cómo es que esta gente pues claramente humilde, hicieron un gran esfuerzo, pusieron sus atuendos de gala para ir a este concierto? Habían tenido la fortuna de nunca haber escuchado un concierto y sobre todo nunca haber tomado clases de música, que luego son muy destructivas en ese sentido. Y lo que más apreciaron fue eso. Allá, alejados en medio de la selva chapaneca. O sea, una comunidad que no estaba, dijéramos, echada a perder por su entorno, por su contexto, y que estaban reaccionando de una manera absolutamente espontánea. Y por eso digo, estos argumentos de que no, que es música muy difícil, la gente no va a entender, son puros cuentos. Generalmente quien dice esas cosas es gente que efectivamente su propia mente está muy cerrada, es muy limitada y no permite pues que se aprecie lo demás y quiere imponerle a todo el resto de la congregación o de sus comunidades esos supuestos gustos que yo diría son disgustos musicales, ¿no? Ok. Entonces sí. Bien, aquí hay una pregunta.